Si consigues repararlo, me caso contigo, bromeó el adinerado, pero ella lo dejó sin habla. Todo inició cierta mañana cuando Isabel, una mecánica con más habilidad que reconocimiento, llegó puntualmente su primer día en el taller automotriz más prestigioso de la ciudad. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Apenas ingresó 2 pasos, sintió todas las miradas fijarse en ella. No era por su vestimenta ni por su semblante serio, sino simplemente por ser mujer. Y en aquel sitio eso parecía razón suficiente para el menosprecio. El propietario del taller, un sujeto llamado Ricardo, elegantemente vestido y con una sonrisa prepotente, apenas la observó antes de soltar una risa burlona frente a los demás. ¿Tú eres la recién llegada?, inquirió con sarcasmo. ¡Qué pérdida de contrato! ¿Cuánto tiempo necesitarás para estropearlo todo? Las carcajadas de los otros varones resonaron cruelmente en el ambiente. Isabel no contestó, solo tensó la mandíbula y continuó caminando hacia su puesto de trabajo. Comprendía que no estaba allí para persuadirlos con palabras, sino con hechos. Durante horas la dejaron completamente de lado. Nadie le detalló los procedimientos del lugar, ni dónde se encontraban las herramientas, ni los protocolos establecidos. Pero ella, paciente y atenta, empezó a trabajar silenciosamente en uno de los vehículos más difíciles que llevaban semanas sin poder reparar. Un Mercedes de última generación con un problema eléctrico intermitente que ningún técnico había logrado identificar. «Déjenla. Seguramente en 30 minutos vendrá sollozando», murmuró uno de los mecánicos, pensando que ella no lo escuchaba. Pero Isabel lo percibía todo. La tensión aumentó cuando Ricardo volvió a media mañana con su vehículo personal, un modelo deportivo importado que presentaba una falla crítica en la transmisión. Lo estacionó exactamente frente a Isabel, descendió con actitud desafiante y declaró en voz alta, cerciorándose de que todos oyeran. «Escribe ahí, esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. A ver, genio, si logra repararlo tú sola, me caso contigo, pero si lo dañas más, prepárate para buscar empleo en otra parte. Las risas no tardaron en aparecer y ella, sin perder la serenidad, tomó la llave inglesa y murmuró, «De acuerdo, pero no me interrumpa mientras trabajo». Ricardo permaneció parado algunos minutos, esperando que se rindiera pronto o solicitara ayuda, pero no lo hizo. Isabel levantó el capó y comenzó a examinar, todo con una concentración que desarmaba hasta al más escéptico. Su mirada no era de alguien que buscaba impresionar, sino de alguien que ya había estado en 1000 confrontaciones peores. Mientras tanto, los otros mecánicos hacían apuestas a sus espaldas. 5 minutos. Se rendirá en 5 minutos, comentaba uno. No llegará ni a descubrir dónde está el módulo de control, añadía otro. Pero ella progresaba paso a paso, como si cada movimiento estuviera dirigido por experiencia pura. Transcurrió 1 hora, después 2. Ricardo ya no se burlaba tanto. Isabel había conseguido identificar el origen del problema, algo que nadie había percibido. Un defecto oculto de fábrica en una pieza específica que solo se manifestaba bajo ciertas condiciones térmicas. Cuando explicó esto en voz alta, todo el taller quedó en silencio. Nadie sabía qué responder. Ricardo intentó desvalorizarla nuevamente, diciendo, «¿Y cómo sabes que no es solo una invención para justificar tu presencia aquí?» Ella lo miró directamente, cansada pero firme, y le respondió, «Porque yo misma diseñé ese componente durante mi pasantía en Alemania. Puedo demostrarlo». Los murmullos se transformaron en respeto contenido. Pero el golpe definitivo llegó cuando Isabel sacó su teléfono celular y mostró una fotografía de ella en la fábrica de Stuttgart junto al equipo de ingeniería de la misma marca de automóviles que ahora intentaban menospreciarla. Ricardo palideció. Uno de los mecánicos más jóvenes incluso se disculpó por haber desconfiado. Pero aún así, Ricardo no quería ceder. Su ego estaba lastimado y, como muchos hombres con poder, no podía permitir que una mujer lo dejara en ridículo. Fue entonces cuando hizo algo inesperado. Tomó su automóvil sin permitirle a Isabel completar la reparación y al marcharse gritó, «Esto no ha terminado, aún no has demostrado nada». Isabel lo vio alejarse con el ceño fruncido, sabiendo que la había visto suficiente, pero que no lo reconocería públicamente. En el taller quedó un silencio incómodo hasta que uno de los mecánicos dijo en voz baja, «Yo no sabía que ella era tan competente». Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo.
Esa noche, Isabel recibió una llamada anónima que lo cambiaría todo. Una voz le advirtió que Ricardo estaba planeando algo para desprestigiarla públicamente, que había contactado a medios locales para hacerla quedar como una impostora. Isabel, sin temor, pero con el corazón acelerado, comprendió que esto ya no era solo una lucha por respeto en un taller. Era una batalla abierta contra un sistema que se negaba a reconocerla como igual. Y lo peor es que apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Isabel llegó al taller con el mismo uniforme y una mirada más determinada que nunca. Lo que no anticipaba era encontrarse con un periodista esperándola en la entrada, acompañado por un camarógrafo y una sonrisa artificial. «Eres Isabel Salas, la supuesta ingeniera que vino a rescatar el taller». Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció detrás de ellos con una expresión cínica y teatral. «Aquí está la estrella», dijo burlándose. «Vayan filmando, seguramente tiene otra historia fantástica que narrar». Isabel supo en ese instante que todo había sido una trampa para desacreditarla públicamente. Durante la entrevista improvisada, Ricardo empezó a hacer preguntas capciosas y a interrumpir sus respuestas. «¿En serio? ¿Diseñaste una pieza para una empresa alemana? ¡Qué extraño! Porque ellos no tienen registros tuyos», dijo mientras exhibía documentos supuestamente oficiales. Isabel sabía que eran falsos, pero en ese momento no tenía evidencias para refutarlo. El periodista la observaba con desconfianza. «¿Tienes algo para confirmar tu versión? Porque sin eso lo que estás diciendo puede considerarse difamación hacia esta empresa y su propietario». La presión era enorme y cada palabra que pronunciaba parecía hundirla más. El taller completo observaba desde adentro. Algunos comenzaban a dudar, otros simplemente permanecían al margen, temerosos de enfrentarse a Ricardo. Incluso los que el día anterior habían empezado a respetarla, ahora callaban. Fue entonces cuando Ricardo dio el golpe final. Tomó una caja con herramientas personales de Isabel y la arrojó frente a las cámaras. «Aquí tienes. Empaca tus cosas. No quiero inventoras fracasadas en mi empresa. Esta no es una fundación para soñadores». Las risas de fondo dolieron más que las palabras. Isabel tragó saliva, respiró profundamente y recogió sus pertenencias en silencio. Cuando estaba a punto de abandonar el lugar, una voz firme se escuchó desde la esquina del taller. Era Carlos, el mecánico más veterano y respetado del equipo, alguien que raramente intervenía en conflictos. «Esperen, yo estuve en Alemania hace 6 años trabajando para la misma fábrica y sí, Isabel estaba allí». Todos voltearon sorprendidos. Carlos continuó. «Ella no solo diseñó esa pieza, también dirigió parte del equipo de pruebas. Y si quieren evidencias, las tengo en mi antiguo correo corporativo». Ricardo intentó silenciarlo, pero ya era tarde. La atención de todos cambió inmediatamente. Mientras Carlos buscaba los correos en su viejo teléfono celular, el periodista también recibió una notificación. Había otro medio investigando la historia de Isabel por su cuenta y acababan de confirmar con la automotriz alemana que ella había trabajado en una pasantía de alto nivel. Ricardo palideció por segunda vez. Isabel, aún en silencio, esperó con calma que todo se pusiera en su lugar. Las piezas empezaban a encajar y las mentiras se desplomaban como fichas de dominó. En ese instante, el periodista volvió a encender la cámara y dijo: «Lo que acaban de escuchar cambia completamente la historia». Ricardo, sintiendo que perdía el control, trató de justificarse. «Yo solo quería proteger la reputación del taller. No sabía que era verdad, pero nadie le creyó. Incluso los empleados que antes lo seguían por temor ahora lo miraban con vergüenza». El Consejo de Accionistas, al enterarse del escándalo por las redes sociales, decidió intervenir. En menos de 24 horas, Ricardo fue suspendido mientras se investigaban sus acciones. Isabel recibió una disculpa oficial y la invitaron a permanecer como líder de ingeniería y capacitación para el personal técnico. Ella dudó por unos segundos, pero aceptó. No por él, por todas las mujeres que vendrían después. Con el tiempo, Isabel transformó ese taller en uno de los más respetados de la región, no solo por su eficiencia, sino por ser un espacio donde la igualdad y el mérito pesaban más que los prejuicios. Incluso quienes antes la habían menospreciado aprendieron a admirarla. Carlos se convirtió en su aliado y mentor, y los nuevos empleados veían en ella una figura de inspiración. El periodista, que inicialmente la cuestionó, terminó haciéndole un reportaje de portada con el título «La ingeniera que desmontó el machismo con una llave inglesa». Ricardo, en cambio, enfrentó cargos por difamación y falsificación de documentos. Perdió su puesto en la empresa y su reputación quedó manchada. Ninguno de sus socios quiso volver a asociarse con él.
Cuando intentó abrir otro negocio en otra ciudad, ya era demasiado tarde. Su nombre estaba vinculado a discriminación, abuso de poder y desprecio por el talento genuino. La última vez que alguien lo vio, estaba trabajando solo en un viejo taller, mirando hacia vacío, como si aún intentara comprender en qué momento lo perdió todo. Isabel, desde su nueva oficina, contemplaba el taller lleno de vida y profesionalismo. Sonrió, pero no con soberbia. Sabía que no era solo una victoria personal, sino una lección para todos. Porque al final nunca se trató de un desafío ridículo como si logras repararlo, me caso contigo, sino de dignidad, respeto y justicia. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.